Tal vez ustedes recuerden que el 2019 el Papa Francisco publicó un motu proprio, un documento muy importante que se llama Vos Estis en latín, esa frase clave del Evangelio de vosotros sois la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo, ¿no? Esta frase de Jesucristo a sus discípulos. Y esta frase es utilizada para iniciar el documento en el cual el Papa hizo la primera reforma para prevenir los abusos sexuales en la Iglesia. El documento estaba más orientado, como ustedes recordarán, a tratar de enfocarse en el tema que es el más grave en el caso de los abusos sexuales, que es ya sea la indiferencia, la dejadez, cuando no la colusión de las autoridades eclesiásticas, especialmente los obispos, ante casos de abuso sexual de sus sacerdotes. Porque la gran mayoría de los abusos sexuales en la Iglesia se han concentrado en un número relativamente bajo de sacerdotes, que han sido, sin embargo, muchos de ellos espantosos depredadores. ¿Y por qué? Porque sus autoridades no tomaron las medidas indispensables en su momento, ya sea obispos, ya sea arzobispos, ya sea superiores de congregaciones religiosas, cuando se trata de órdenes religiosas que tienen una relativa autonomía respecto de las diócesis y respecto de los obispos, ¿no? Entonces, el documento Ustedes son la luz del mundo, justamente lo que quiere establecer es ese sentido de responsabilidad que deben tener estas autoridades. ¿Por qué? Porque la Iglesia, todos los que formamos parte de ella, y especialmente los clérigos, tienen que ser conscientes de que tienen que ser lo contrario de un abusador sexual. Y tienen que ser precisamente la luz del mundo, como pidió Jesucristo. Este documento, Vos Estis, cuando fue proclamado, estableció una serie de mecanismos para que los casos de sacerdotes abusadores, de religiosos abusadores, etc., sean rápidamente reportados y los obispos que reciben estas denuncias sean responsables de actuar rápidamente, y para asegurarse que se actúa rápidamente, el Papa Francisco creó unos mecanismos que permiten que ahora las diócesis respondan a las arquidiócesis o archidiócesis a las cuales pertenecen como provincia eclesiástica, ¿no? Y les explico esto en sencillo. Cuando ustedes ven el mapa diocesano de un país, o sea, cómo están divididas las diócesis, se van a dar cuenta que usualmente hay una arquidiócesis y alrededor de ellas varias diócesis, ¿no? A veces en un estado o provincia, ¿no? Bueno, la arquidiócesis es la cabeza de la provincia eclesiástica y las otras diócesis de la región forman parte de esa provincia eclesiástica. Esto no siempre tiene algunas aplicaciones prácticas, ¿no? El hecho de formar juntos parte de una provincia eclesiástica. Pero sí es importante ahora que el Papa, con Vos Estis, como se conoce el documento, haya establecido medidas de juicio en las que también entra el nuncio. ¿Esto qué cosa quiere establecer? Quiere establecer un sistema de supervisión y de acción que sea mucho más rápido y que haga más prontamente responsables a los obispos que no han actuado prontamente. En este momento no se sabe cuántos casos de obispos están siendo examinados por no haber procedido con la diligencia y con la firmeza suficiente, pero le puedo decir, en Estados Unidos han habido por lo menos desde el 2019 hasta ahora,
han habido por lo menos 9 casos de vos estis, 9 obispos que han sido examinados por vos estis, ¿no? Algunos han sido declarados no culpables, ¿no? O inocentes en el proceso. A otros se les ha declarado culpables, uno ha tenido que renunciar y 2 más actualmente están todavía en revisión y los problemas no se han resuelto, ¿no? Es decir, la investigación todavía no se ha resuelto. Pero lo importante de este mecanismo, hermanos, es que establece más presión en los obispos para que los obispos sean más conscientes, más celosos y más combativos. Porque les digo honestamente, en algunas regiones de América Latina, me sorprende, sobre todo cuando yo estaba con ACI Prensa y podía ver con mis colegas de ACI Prensa algunos casos de abusos sexuales. Uno se sorprendía de ver la manera como los obispos habían en muchos casos renunciado a hacer algo, ¿no? No, este tema es muy complicado, este sacerdote ya tiene demasiado perfil, no me quiero pelear con él, es muy problemático. Es decir, había una serie de consideraciones menores, completamente secundarias, en vez de poner el bienestar de las posibles víctimas, el bienestar de sus ovejas que está pastoreando y la credibilidad de la Iglesia como predicadora del Evangelio, por encima de todas estas preocupaciones burocráticas o secundarias, ¿no? Entonces, todo esto es para decirles que este documento Vos Estis Lux Mundi en el 2019 se presentó, el Papa lo presentó como un documento temporal. ¿Y por qué temporal? Porque quería ver cómo el documento se aplicaba, ¿no? Muy bien, durante la cuaresma de este año, el Papa Francisco, el sábado 25 de marzo, el día en que la Iglesia Católica celebra la Anunciación, Encarnación, él presentó una versión definitiva de Vos Estis Lux Mundi. Y esta versión definitiva tiene algunas mejoras, algunos ajustes que son muy importantes, ¿no? En primer lugar, toda esta política de hacer que los obispos sean más responsables y que haya un sistema de verificación de que están encargándose de esta responsabilidad de salvaguardar a los menores y a las personas inocentes, ha sido ampliada para cubrir 2 aspectos más. Primero, la Vos Estis está ahora expandiéndose para incluir a laicos católicos que sean líderes de movimientos o de familias espirituales. De estos sabemos que hay varios, han habido varios recientemente, entre ellos el fundador de mi propia congregación, Jean Vanier, el fundador del Arch, de este magnífico apostolado para los niños y las familias de niños con algún tipo de neurodivergencia o de discapacidad mental, ¿no? Como le llaman también discapacidad o le llaman capacidades diferentes, pero estamos hablando precisamente de lo mismo, ¿no? Y estas personas fueron capaces o estuvieron libres de depredar, y en el caso de algunos, ya cuando fueron descubiertos,
legalmente desde el punto de vista de la justicia civil y también desde el punto de vista de la ley canónica, ¿no? O sea, de la ley de la Iglesia, estos delitos habían prescrito, o sea, ya no había mucho que hacer en términos de penalización. Y se podía ordenar a estas personas a llevar una vida de penitencia, etcétera, pero ya habían prescrito estos delitos. Esto ya ha cambiado al interior de la Iglesia Católica, de cuando prescriben estos delitos. Básicamente en el caso de sacerdotes no prescriben, y en el caso del laico se ha ampliado tremendamente, ¿no? En otros casos estos laicos murieron, como el caso de Jean Vanier, murieron y simplemente nadie los revisó, y algunos de ellos, como Vanier, por ejemplo, murieron con una reputación de santidad, ¿no? Entonces, parte del problema por el cual estas personas pudieron depredar es porque no tenían una autoridad encima, ¿no? Ahora Vos Estis la establece, y todos los laicos que son cabezas de movimientos son responsables y entran también bajo el proceso de observación y de acción rápida para denunciar y para penalizar, justamente para prevenir la repetición si, Dios no lo permita, se produce un caso de abuso. Y el documento establece mecanismos bien precisos para investigar a quiénes son los obispos o los superiores religiosos o las autoridades que han sido cómplices, ya sea por omisión, ¿no? por descuido, por irresponsabilidad, que es lo que en mi experiencia yo he visto más, ¿no?, como causa de por qué no se ha intervenido para sancionar, en vez de ir rotando a una de estas personas problemáticas, a una de estas personas depredadoras, permitiendo que sigan depredando, en vez de literalmente caerles encima y actuar, ¿no? El otro aspecto importante de la versión definitiva de Vos Estis es que ahora se están incluyendo también laicos adultos como posibles víctimas. Y la versión actual menciona seminaristas cuando, como el caso del ex cardenal McCarrick, básicamente condicionaba el seguimiento de la vida de estos seminaristas, ¿no?, en el seminario y completar su vocación sacerdotal, a que estos seminaristas básicamente accedieran a sus avances, ¿no?, tal cual. Y en otros casos han habido sacerdotes, como uno que Así Prensa cubrió en México, y donde justamente descubrió que el obispo sabía de las acusaciones de mujeres casadas contra un sacerdote como un verdadero depredador. Eran mujeres a las cuales él atraía a la dirección espiritual, mujeres que estaban buscando dirección espiritual, y que este sacerdote las enredaba para aprovecharse sexualmente de ellas, ¿no? Entonces, la visión ahora, con la nueva y definitiva versión del documento de este 25 de marzo del 2023, estas mujeres son también víctimas abusadas. Ya no se puede hablar de solamente un sacerdote que ha violado su voto de celibato, teniendo relaciones con una adulta que ha consentido, o sea, que no ha sido violada, digamos así, que ha consentido. Ese consentimiento, como se sabe, es un consentimiento muy limitado, en el mejor de los casos, cuando no ha sido simplemente forzado y ha sido violentado, aprovechando la dimensión de autoridad espiritual, la no igualdad de la relación de autoridad espiritual
con la de una persona que trata de seguir a esta autoridad y cree en esta autoridad, ¿no? Entonces, esto es importante también porque ya a estos sacerdotes, que también son depredadores, aunque sean heterosexuales, aunque lo hagan con mujeres adultas y con personas que han, entre comillas, consentido, ¿no? Es decir, no son personas con discapacidades mentales, no son personas que pueden ser consideradas menores de edad, también forman parte de la investigación de abusadores, no solamente de personas que han violado su voto de celibato, ¿no? Entonces, como el Papa explica al final, no en el documento, sino en la presentación de la nueva versión, al final, si no existe una voluntad de auténticamente ser luz del mundo, estos problemas van a seguir existiendo, ¿no? Y estos mecanismos y estas medidas son muy importantes, marcan un cambio dramático en el sentido de responsabilidad de la Iglesia, pero en última instancia nosotros tenemos que seguir alentando a las autoridades eclesiásticas, a nuestros obispos especialmente, pero también a los sacerdotes, a los líderes laicos, a que sean conscientes de que tienen que ser la luz del mundo y que cualquier persona bajo su responsabilidad, que es lo contrario, que es escándalo, tiene que ser rápidamente intervenida. Que tengas un buen día.